Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos a los amigos que alcanzan a escuchar este mensaje en este día. Damos gracias al Dios y Padre, al Eterno. Aleluya. Bueno, amados, queremos compartir con ustedes en este día una breve enseñanza acerca de lo importante de estudiar la palabra de Dios. No simplemente leer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos estudiando acerca de nosotros mismos, nuestra existencia, nuestra razón de ser. Pero quiero compartir con ustedes unos versículos fuera de todo marco religioso. Quiero compartir con ustedes estos versículos y, si se permite, alguna que otra experiencia espiritual. Y esto es para el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Sí? No es para mentes cerradas, herméticamente alineadas a un pensamiento y que no se quieren salir de allí, no. Es para gente que está dispuesta a ir más allá, a entender más, a comprender mejor esta verdad, esta existencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, el versículo 23 dice: Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Cómo dice? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso está en Proverbios, capítulo 1, versículo 23. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que Él va a dotar al hombre que se dispone a buscarle, que se dispone a escucharlo, a buscarlo, le va a dotar de un espíritu que le va a permitir entender lo que Dios está hablando, que le va a permitir comprender a Dios, que le va a permitir comprender el propósito de Dios, de su creador, y de esta manera comprender su razón de ser en esta existencia. Yo derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Pero el punto es que ese entendimiento que Dios provee por medio de ese espíritu que Él derrama, no simplemente nos servirá para entender a Dios, sino que nos añade entendimiento para comprender todas las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, que el espiritual conoce todas las cosas y que Él juzga todas las cosas, pero que Él no es juzgado. ¿Por qué? Porque Él tiene de parte de Dios el discernimiento para comprender lo bueno y lo malo y para comprender sabiduría, para entender dichos profundos, para ir más allá, para abogar más adentro. Dios derrama de su Espíritu a aquellos que se disponen a buscarle, aquellos que quieren entender a Dios. Dios derrama de su Espíritu. Es indispensable ese derramamiento del Espíritu de Dios para poder comprender las cosas de Dios. Por eso es importante el estudiar la palabra, el escudriñarla, porque cuando Dios ve la actitud en el hombre, Dios derrama de ese Espíritu para que el hombre le pueda encontrar, para que el hombre pueda comprender a Dios. Pero cuando comenzamos a comprender a Dios, comenzamos a ver, a conocer la existencia misma. Comenzamos a percibir las cosas que antes, andando en el oscurantismo del mundo, no podíamos percibir, porque estábamos cegados, porque el entendimiento había sido entenebrecido por causa del extravío del hombre, que trazando a Dios una senda derecha, el hombre prefirió andar por sus propios caminos. Dice la sabiduría de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte.
Y el hombre comprende que por más que haga, por más que alcance en esta vida, al final va a morir. Porque todo camino conduce a la muerte, todo camino de la tierra, todo camino del mundo conduce a la muerte. Es por eso que fue necesario que viniera un camino que conduce a la vida, y ese fue Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por mí. Un camino establecido Dios para la vida. ¿Por qué? Porque todos los caminos del mundo conducen al final a la muerte. Y el hombre que, que, que ya tiene tiempo aquí comprende eso. Comprende que por más que él haga aquí en la tierra, él al final va a morir. Y está preparado psicológicamente ya para la muerte. Aceptó la muerte porque no conoció la vida de Dios que está expresada en sus palabras. De allí que es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos comprendemos a nosotros mismos, comprendemos la existencia, comprendemos quiénes somos, la razón de ser, pero también podemos percibir lo que está más allá. Y el hecho de percibir lo que está más allá nos amplía el horizonte de la existencia, de la vida, y comprendemos que no hemos sido nacidos, creados para morir, sino que hemos sido creados para una eternidad y que tenemos que proveer para esa eternidad, que el tiempo que estamos aquí en la carne es simplemente una antesala a una eternidad que viene y que puede venir con bendiciones de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí, a lo que hayamos provisto aquí en este tiempo de carne, o puede venir con maldiciones de acuerdo a lo que hayamos provisto aquí en este tiempo de carne. ¿Sí? El estudiar, el escudriñar la palabra de Dios te hace entender todas estas cosas. Por eso es importante, para tener una mayor perspectiva de la existencia de nuestra vida. Esto no simplemente es para creyentes, no, esto es para la humanidad. Necesita estudiar a Dios, necesita conocer quién es Dios. Porque como dije en otro video, porque al conocer a Dios me conozco a mí mismo, quién soy, para dónde voy, qué puedo hacer, cuál es mi razón de ser en esta existencia. De allí que es importante escudriñar, estudiar la palabra de Dios. No simplemente leer, aunque leer es bueno, pero hay que tratar de entender, de descubrir a Dios. A eso él lo llama el buscar. Porque al descubrir a Dios me estoy descubriendo a mí mismo. Cómo funciona la existencia, cómo se manejan las cosas, cuáles son las leyes que la rigen. Todo eso lo podemos entender cuando escudriñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: he aquí yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare. Luego Él es la puerta ¿a qué? Él es la puerta a Dios, primeramente. Él es la puerta a lo oculto. Él es la puerta a otra nueva dimensión. Él es la puerta a lo desconocido. Él es la puerta a lo eterno. Él es la puerta a lo que permanece. Por eso dice: el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Podemos entrar y salir de una dimensión a otra si aprendemos a escudriñar y a estudiar a Dios. Porque se van despertando los sentidos del hombre a medida que el hombre se comienza a conocer a sí mismo, conociendo a Dios. Es decir, conocer, estudiar, escudriñar la palabra de Dios no es simplemente leer para hacerse afín a una religión. No, religión es religión y bueno, al final la religión no salva. El punto es que cuando el hombre dispone el corazón a conocer a Dios, a su Creador, y comienza a indagar y a escudriñar en su palabra, no simplemente para aprender versículos, sino para entender la estructura de la palabra. El apóstol Pablo decía que hasta que Cristo sea plenamente edificado en vosotros, vuelvas a sufrir dolores como de mujer que está de parto. Él habla de una edificación. Una edificación es una estructura.
Porque la palabra no simplemente no son versículos allí, no, hay una estructura dentro de la palabra que está en una plena cohesión, perfecta cohesión, y definen un cuerpo que tiene cabezas, manos, ojos. Eso está estructurado en la palabra. Allí está una estructura que hay que descubrir. Hay que saber cómo se interconecta. Todo eso lo podemos descubrir cuando disponemos el corazón para estudiar la palabra. No simplemente leer, como ya dije, sino estudiar para conocer, para comprender quién es Él, quién soy yo. Entonces, es necesario que para este último tiempo dejemos de, de andar en superficialidades religiosas y comencemos a adentrarnos en el verdadero conocimiento de esta verdad. Porque ciencia es poder, como siempre digo, esto no es religión. Voy a contarle algo que me aconteció ayer en la noche, mientras revisaba mi cuenta de YouTube. Me encontré con un video y este hombre estaba hablando acerca de estaba hablando en términos metafísicos, de la energía, de la mente, de la supra, hablaba de la mente, del consciente, del consciente, del subconsciente, del supraconsciente, del consciente, del inconsciente, y hablaba de, 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 de los chakras y algo así. Bueno, el punto fue que me llamó la atención que él dijo esto. ¿Por qué son pobres los espirituales? Él planteó esto, él dijo, ¿por qué son pobres los espirituales? Eso me llamó la atención. ¿Por qué son pobres los espirituales? Y él explicaba que era por causa de la energía Kundalini. No sé si usted esté relacionado con esto. Por eso hay que escudriñarlo todo, como dijo el apóstol Pablo, y retener lo bueno y desechar lo malo. La energía Kundalini está relacionada con los chakras del hombre, que hay en el hombre. Y la energía Kundalini sube de la planta de los pies hacia la coronilla de la cabeza. ¿Sí? Y el buen fluir de esta energía es que permite que las cosas fluyan dentro del hombre. ¿Sí? Y entonces él explicaba que era por causa de la energía Kundalini que no podía subir, porque los 4 primeros chakras estaban bloqueados en el espiritual, porque él se encargaba únicamente de los tres chakras superiores. Y en parte tiene razón, en parte tiene razón. Pero el trasfondo de por qué la persona espiritual le es difícil progresar es debido a los enemigos que se levantan en el mundo espiritual. Ese es el trasfondo. En gran manera es debido a los múltiples y muchos enemigos que se levantan en el mundo espiritual. El Señor Jesucristo dijo de esta manera, que el mundo ama lo suyo, pero el mundo aborrece lo que no es del mundo. Y si uno entra a profundizar en esto, en esto que le está diciendo, el mundo ama lo suyo, pero aborrece lo que no es del mundo, y conociendo más la estructura espiritual, la fisonomía espiritual del hombre, el hombre tiene un impulso positivo y un impulso negativo. El impulso negativo corresponde al mundo, es del mundo, pero el impulso positivo representa lo de Dios. Voy a hablar esto, voy a procurar ser lo más sutil posible a fin de no entrar en profundidades para que no, no causar inconvenientes mentales.
Eh, hoy en día escuchamos que el universo es mental, en parte tienen razón, ¿sí? El universo es mente y cerebro en conjunto. La mente percibe los datos, los envía al cerebro y el cerebro crea la realidad. Haga de cuenta así como funciona el hombre, la mente y el hombre, así mismo funciona el universo. Hay una mente, pero también hay un cerebro que es el que produce la realidad. No vamos a irnos muy lejos. El punto es que cuando tú eres espiritual y, por decir algo, porque hay espirituales buenos y hay espirituales malos, ¿sí? Hay gente que es espiritual del lado de Dios, hay gente que es espiritual del lado de Satanás, del diablo. Y hay otros que son espirituales semi-espirituales, mejor dicho, por causa de una de estas potencias que están allí en los cielos, que no vamos a hablar de eso ahora, pero sí allí hay otras potencias. El punto es que, dependiendo, si tú eres espiritual de parte de Dios, vas a tener mucho problema. Vas a tener mucho problema. Primero, ¿por qué? Porque Dios dice que la bondad, que la luz fue guardada para el justo. ¿Para qué? Para manifestarse en el tiempo postrero, en el día postrero. ¿Sí? Y que por un tiempo hay que sufrir. Dice, por un tiempo durará el lloro, mas su favor durará para siempre. O sea, el espiritual de parte de Dios tiene que sufrir la carencia, vivir la carencia, manifestar la escasez por un tiempo, de una manera u otra. Y encima de eso se vienen todos los enemigos de las cosas de Dios para impedirte que tú puedas ver el bien que Dios está derramando sobre tu vida. En videos pasados yo explicaba que dice que cuando aumentan las riquezas también aumentan los parásitos que la dilapidan. O sea, también cuando aumentan la riqueza también aumentan los que la consumen. ¿Quiénes son los que la consumen? En el mundo espiritual, los brujos, los hechiceros, los demonios, todos esos agentes de las tinieblas que están allí observando cuándo llega la bendición para arrebatarla. Es la razón por la cual hay que estar vigilantes, pero no en la carne, sino en el espíritu. Que el espíritu pueda comprender que tiene la tarea de resguardarlo, el bien que llega. Y hacerle entender esto al espíritu siempre es complicado. ¿Por qué? Porque el espíritu, dijo Dios, que no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Cuando hablo de hombre, estoy hablando del espíritu que Dios le dio al humano, que es el que se llama hombre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne. O sea, el espíritu se acostumbró a vivir como carne. Y él no ha entendido que él es el espíritu y hay que hacerle entender que él es el espíritu. ¿Para qué? Para que cuando el cuerpo se acueste a dormir, el espíritu no duerma, sino que él entre en vigilancia, porque eso le corresponde a él. Pero lamentablemente, como el espíritu cree, ha vivido tanto como la carne, él cree que él es carne, que él es la carne. Entonces, cuando el cuerpo se acuesta a dormir, también el espíritu se acuesta a dormir juntamente con el cuerpo y no hay quien vigile. ¿Por qué? Porque el alma sale, dice que el alma sale del cuerpo. Cuando el hombre entra en el sueño, yo creo que ya expliqué esto antes, que el hombre sufre un pregusto de la muerte y el alma sale del cuerpo y el espíritu que queda, en vez de vigilar, se pone a dormir. ¿Por qué? Porque él cree que él es carne, que él es el cuerpo físico y no se da cuenta que él es el espíritu. Y hay que hacerle entender que esto es el espíritu. Y por todas estas razones le queda muy fácil al enemigo, que son muchos. Están los brujos, los hechiceros, los magos, están los demonios, pero también están otras entidades espirituales allí en el espacio, como los reptilianos, como los grises. Y hoy en la madrugada me pasó algo que eso fue era una entidad diferente a los grises y a los reptilianos las que me... Bueno, ahora más adelante cuento la experiencia. El punto es que, ¿por qué el espiritual
no prospera o no se le ve la carencia es debido a los muchos enemigos que tiene. ¿Sí? El espiritual del lado de Dios, porque el espiritual del lado del diablo, él, él alcanza riqueza, malavidas, y no se le notan porque el diablo, por más que el hombre haga, él le tiene cierta, él vive bajo maldición, por eso no se le puede manifestar la riqueza, pero ellos alcanzan muchas riquezas, son tangibles. Por eso dicen en Eclesiastés que tiene el hombre de bueno que ver que la riqueza se aumenta, que sus riquezas se aumentan. Esa es la ganancia de él, o ese es el aliciente del que se enriquece así. Ver que sus riquezas aumentan, pero no las puede disfrutar. Ver con sus propios ojos cómo se aumentan sus riquezas, pero también tiene las limitaciones que no puede gozar de ellas a plenitud. Entonces, una de las razones por las cuales el, el espiritual no prospera es esto que estamos hablando. Si el espiritual es de parte de Dios, entonces va a tener esos problemas, que sus enemigos van a ser muchos. Y que el desconocimiento de la guerra que se está viviendo entonces le da libertad al enemigo de que haga a su antojo, porque el hombre, primeramente el espíritu no se da por entendido que él es el espíritu. Hay que enseñarle, hay que doctrinar el espíritu, nuestro propio espíritu. Y segundo, pues los enemigos siempre son muchos y la ignorancia da ocasión a que el diablo o los enemigos tomen ventaja. Y de hecho dice la sabiduría de Dios que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz. Eso lo dijo Jesucristo. ¿Sí? Son más sagaces en cuanto a los tratos con sus semejantes. ¿Por qué? Porque el hijo de luz está sometido a una doctrina que le enseña más bien a ser sumiso, la sumisión y la humildad y la mansedumbre. Pero la suspicacia y todas estas cosas hay que aprenderlas. Y el espíritu las tiene que aprender. Y hay que enseñárselas para no caer en las trampas del enemigo. O sea, este hombre hablaba de que los espirituales volviendo al tema, no, no eran pobres por causa de la energía Kundalini, pero la verdad es que hay otras situaciones allí de trasfondo. Obviamente el enemigo bloquea, cuando ataca, bloquea los chakras a fin de que la energía Kundalini no suba. ¿Sí? Pero entonces el trasfondo de esto es que hay enemigos allí impidiendo que la bendición se manifieste. O sea, el trasfondo de que la energía Kundalini no suba es que hay enemigos allí que cuando ven que las cosas están para manifestarse, llegan, irrumpen en el hombre para bloquearle los chakras, para arrebatar lo que ya tiene en la mano, el espíritu. O sea, hay muchos métodos espirituales para que una bendición no se manifieste en una persona. Cuando estamos en el plano espiritual y percibimos lo espiritual, entonces nos damos cuenta que hay muchas maneras para que una persona para llevar a una persona a la pobreza y mantenerla en la pobreza desde el plano espiritual. Puede que un espíritu de miseria tenga cautivo su espíritu. O sea, hay muchas razones. Por eso decía, cuando se es espiritual del lado de Dios, se corren con todos estos peligros. ¿Por qué? Porque el mundo ama es lo suyo, pero lo que no es del mundo lo aborrece. Y la inclinación del universo que es mental, esa parte, realmente el universo, no sé si tocar esto aquí, vamos a dejar esa información para otro día. El punto, amados, es que cuando estudiamos la palabra de Dios, llegamos a conocer todas estas cosas de las que estamos hablando con claridad. ¿Sí? Podemos conocer todo esto que yo he estado diciendo aquí, podemos comprenderlo con claridad y poder ampliar las perspectivas de la existencia, de lo que es la existencia, de lo que es nuestra vida aquí en este mundo.
y poder y aprender que trabajar para lo eterno es lo más valioso que podemos hacer mientras estamos en este corto tiempo, en la carne. Porque al final eso es lo que vamos a sacar de este mundo. El hombre terrenal del mundo sabe que por más que trabaje y se esfuerce en el mundo, al final no podrá sacar nada de él. Tendrá que irse con las manos vacías, como dijo Job. Desnudo entré al mundo y desnudo saldré de él. ¿Por qué? Porque el trabajo, la fama y cualquier cosa que haya ganado aquí en el mundo aquí se va a quedar y al final quedará en el olvido. Pero lo espiritual permanecerá para siempre. De allí que es necesario comprender por qué hay que trabajar por lo eterno, como dijo Jesucristo. No trabajéis por lo que perece, sino por lo que vida eterna permanece. Como hombres tenemos una tarea muy importante y es conocer a Dios. O sea, de todas las tareas que venimos a realizar aquí en este mundo, la tarea más importante es conocer a Dios, porque como ya he dicho, conocer a Dios es conocerme a mí mismo, es entender quién soy. Por eso es importante estudiar, escudriñar, no para aprender versículos, sino para comprender de qué se trata esto. Y la palabra de Dios te lo enseña. Al menos te da una visión de las cosas que existen. ¿Sí? Te da una visión más clara, porque el mundo no te da visión de las cosas que existen después del mundo. El mundo te ha hecho creer que únicamente es él y ya. Pero la palabra de Dios te abre el entendimiento para que comprendas otro mundo, otra dimensión, la dimensión espiritual. Y la puerta a esa dimensión clara es Jesucristo, la palabra de Dios. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el estudio de la palabra de Dios es importante y es indispensable para toda la humanidad. No importa si tú eres religioso o no, no, no. De hecho, la religión lo que ha hecho es limitar el ensanchamiento del conocimiento de la palabra de Dios porque se ha limitado únicamente a ciertos dogmas y a ciertas prácticas que no permiten que la ciencia que está oculta se haga manifiesta, porque se hermetizan en cierta manera de creer y de percibir a Dios que no les permite ver que Dios es ciencia, que Dios es poder, que Dios es sabiduría, que Dios es verdaderamente lo que vale la pena estudiar. Lo que vale la pena estudiar. Y si lo comprendieran de esa manera, pues no habrían muchos que siendo creyentes saldrían a correr a estudiar otra cosa aparte de Dios. ¿Por qué? Porque no han comprendido lo que es Dios. No lo han conocido. Dice también que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué libertad está hablando él? Muchos pensarán, no, la libertad del pecado, del yugo del pecado. No. Esa es una de las tantas libertades. Cuando él habla de libres, aquí habla de una libertad total, de una libertad plena. Él no le pone restricciones y seréis libres. Dice, y seréis libres. La verdad os hará libres. ¿En dónde? En todos los aspectos, en todos los ámbitos, en todas las áreas de mi existencia. Se tiene que cumplir esta palabra que es verdad, que esa verdad me tiene que hacer libre. Mas, sin embargo, el creyente se ha conformado únicamente con ser esclavo, siervo. ¿Por qué? Porque no ha conocido la verdad. El Señor Jesucristo dijo de esta manera, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Sí ve? Cuando el hombre comienza a conocer la verdad, entonces rompe el yugo. Rompe el yugo de la esclavitud, de la servidumbre, para entrar a la verdadera libertad.
Y no quiero profundizar en esto para no chocar o trastornar mentes allí, pero el entendido comprenderá hasta dónde es la profundidad de esto que estamos diciendo. La verdad os hará libres. ¿Sí? ¿De qué libertad? De toda la libertad. El Señor Jesucristo también dijo que y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Fíjase bien, si el Hijo os libertare. O sea que el que tiene la libertad en sí aquí es el Hijo. Pero el creyente comienza como siervo. Óigase bien, pero el creyente comienza como siervo. Ya no llamaré siervos. O sea, él caminaba con Pedro, con Pablo, y todos estos eran ¿qué? Siervos. No eran hijos como tal. O mejor dicho, digámoslo de otra manera. Eran hijos, pero estaban bajo servidumbre. ¿Cómo? Eran hijos, pero estaban bajo servidumbre. Que fue lo que le dijo Jacob, no, Isaac a Esaú. Cuando Jacob le robó la bendición, Esaú le lloró al padre que también le diera bendición a él. Pero la respuesta de Isaac fue que yo lo he hecho a él tu señor y le he dado a él señorío sobre sus hermanos. ¿Qué pues te haré a ti? Y entonces Saúl le pregunta, ¿apenas tienes una sola bendición? Entonces Jacob le tocó inventarse, mejor dicho, Isaac le tocó inventarse una bendición allí y lo bendijo. Pero le dijo esto que es muy importante, que yo quiero que usted preste atención. Le dijo, y acontecerá que cuando tú te hayas fortalecido, entonces podrás librarte de su yugo. Eso es muy profundo. O sea, aparte, quitando todo lo que hemos dicho, esa frase que él dice, acontecerá que cuando tú te hayas fortalecido, entonces podrás librarte de su yugo. El creyente comienza como siervo, pero debe crecer en el conocimiento de la verdad hasta que la verdad lo haga libre. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a explicar el por qué en estas palabras bíblicas, para no entrar en nuestra propia razón, en nuestro propio razonamiento. Vamos a decirlo así. El apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Óigase bien. Que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero cuando el heredero crece hasta el punto de llegar a dar la medida del varón perfecto, entonces se hace hijo con libertad. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Eso fue lo que dijo. Ya lo llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. He llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Cuando se alcanza y se llega a ese conocimiento, entonces se rompen los yugos de esclavitud, que fue lo que le dijo Isaac a Esaú. Y acontecerá que cuando tú te hayas fortalecido, entonces podrás librarte de su yugo. Es a ese punto, ese nivel que debemos procurar alcanzar. Y todo esto lo comprendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. O sea, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted no simplemente lee, sino que usted escudriña para entender, para entretejer, para estructurar la verdad, entonces usted comprende todas estas cosas. Gloria a Dios. Y es a eso que nos está invitando el Señor para estos últimos tiempos, verdaderos conocedores de la verdad, hombres formados con el Cristo formado manifestándose, que entiende su razón de ser en este mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, esta predicación, este mensaje tiene de todo un poquito. Vamos a contar una experiencia espiritual. Eso me aconteció hoy en la madrugada mientras estaba vigilando.
El hombre tiene que aprender a vigilar, enseñarle a vigilar a su espíritu. Una de las grandes tareas es que nuestro espíritu entienda quién es, que uno es el papel del espíritu y que el otro es el papel de la carne. Que el consciente espiritual entienda que él es el consciente espiritual y que el consciente físico, bueno, el consciente físico sabe que él es el consciente físico y que también hay un consciente espiritual. El problema es que el consciente espiritual no entiende que él es el consciente espiritual y piensa que es el consciente físico. Hacerle entender al espíritu que él es el consciente espiritual y que él debe adaptarse a las cosas espirituales, eso es una tarea. Pero vamos a hablar acerca de algo que nos pasó hoy en la madrugada. Estábamos vigilando y en ese ir y venir de la vigilancia, porque uno tiene que estar, al menos yo vigilo de pie y me muevo de un lado a otro para no dormirme. Y por eso le puedo hablar con claridad y certeza de que eso no fue un sueño, sino que fue una visión, porque estaba de pie y estaba caminando. Tenía los ojos abiertos. El punto es que en un momento de ese ir y venir, entré en una especie de trance o, sí, una visión. Y yo estaba fuera de o sea, estaba en el espacio, estaba como en una nave. Y en esa nave estaba mi persona espiritual, ¿sí? O sea, la apariencia espiritual que poseo. Estaba allí y estaba como que, y estaban otros que estaban, o sea, era una nave, como una nave espacial, no sé, una nave espacial. El punto es que era fuera de la Tierra. Y estaba allí como que lo habían cautivado, si lo habían capturado, no sé. El hecho es que lo tenían en una nave y lo estaban observando, lo estaban analizando unas criaturas, unas especies que no eran hombres, eran extraterrestres, pero no eran ni reptilianos ni grises, era otra especie. Estaban allí y tenían a mi espíritu en observación. Tenían a mi espíritu en observación y yo, bueno, ¿y esto qué? Y yo analizando un rato la escena, pues, el espíritu, cuando yo entré en la conciencia de mi espíritu, yo me percato que estoy rodeado de estos tipos y que estoy en una nave. Pero entonces yo me quedo observando quiénes son estos, porque ni son reptilianos ni son grises. ¿Quiénes son estos que me están observando? Así que el hombre, o sea, nosotros vivimos ajenos a una realidad que está afectando totalmente. O sea, vivimos ajenos a una verdad que está afectando totalmente nuestra realidad física. O sea, vivimos ajenos a las cosas ocultas espirituales, pero eso está pendiente de nosotros hasta el punto de influir de una manera directa en nuestro destino. Yo llegué y cuando yo entré en el consciente del espíritu, yo me hallo en este lugar y veo que estoy rodeado y me tienen en una silla cama, como esas que hay en los hospitales, y me tienen en observación porque habían como 5 o 6 de esos tipos, de esos seres estaban observándome. Y yo me percaté que no eran ni reptilianos ni grises. O sea, porque yo ya sé que hay reptilianos y grises, pero no sabía que estaban estos otros que no sé quiénes son. Y allí, o sea, lo que eso me trae es el asedio en el que vive la humanidad. Y la humanidad no se está dando cuenta. Vive tranquila una mentira. ¿Por qué? Porque hemos abandonado el estudio de la palabra que nos hace ver todas estas cosas, conocer todas estas cosas grandes y ocultas. Bueno, para mí pues es algo que apareció otra nueva raza en la lista.
de especies que están allí observando al hombre, interviniendo al hombre, impidiendo que el hombre se desarrolle como tal. ¿Sí? Eso me aconteció hoy. Me aconteció hoy en la madrugada que estaba en vigilancia. Esto habla de por qué es necesario conocer la palabra, escudriñar la palabra, porque es la puerta a todas estas cosas. Cuando uno vive ajeno a la palabra, vive ajeno a todas estas cosas que pasan con nuestra, que pasan en la existencia y que influyen en nuestra vida. De una manera u otra están allí controlando. Y lo que quieren es que el hombre nunca se despierte. Mantenerlo allí. Bueno, por un lado hay unas especies que no quieren que se despierte. Me imagino que debe haber alguna otra especie que quieren que sí se despierte. Pero estamos siendo controlados, engañados a una única existencia, a una única realidad que es esta física. Y no sabes que esto es simplemente el comienzo. De allí que es importante conocer, estudiar la palabra de Dios para que se nos abran los ojos, para que se nos dé entendimiento para comprender estas cosas grandes y ocultas. Como decía allí. Gloria a Dios. Bueno, amados, creemos que si Jesucristo no ha venido de aquí a poco, pues al menos la humanidad que va a vivir esos años en los que Él se demore para venir, en los que Él no haya venido, pues tenga material para comenzar a despertarse, a no dejarse controlar, a buscar salir de esa vida de control en la que el mundo está sumergido. Una mentira global que tiene a los hombres enredados en cosas del mundo, pero que los tiene muy lejos de su verdadero propósito. Como dijo Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El hombre se esfuerza y se esmera por conseguir dinero, pero al final se muere y el dinero queda para otro, probablemente ni siquiera para sus familiares, pero se murió sin conocer la verdad. Porque murió creyendo que la vida era dinero y poseer cosas. Pero Jesucristo dijo, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Sí, la verdad es que esperamos a Jesucristo ahora. Estamos a las expectativas de que Él venga pronto. Pero si no viene aquí a 100 años, esperamos que lo que podamos decir ahora sirva para estos que vienen. Que no se dejen, que no sigan la corriente de este mundo. Que no sigan admitiendo más el control de esas otras especies. Y se dispongan a despertar. Porque en últimas, pues, es lo que verdaderamente tiene sentido, porque es lo que se sacaría de esta experiencia física en este mundo. El despertar que alcance nuestro espíritu es lo que va a trascender. Así que si Jesucristo no viene aquí a 100 años, aunque lo esperamos ahorita, esperamos que esto sirva para que otros se despierten. Otros entiendan que no están solos, otros entiendan que no están haciendo su voluntad, otros entiendan que lo que ellos creen que su vida no es más que el programa que otro planteó para que ellos estén allí entretenidos, enredados en lo que no aprovecha, en lo que no conviene. Y se dispongan a buscar la libertad, conociendo la verdad. Así que, amados, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Recuerda, comparte el mensaje. De gracia recibiste y da de gracia. Y si tú aún no conoces a Cristo, no sabes, la palabra de Dios está allí a la mano. Pero te digo que es necesario que el hombre sea salvo, que el alma sea salva.
Y basta con confesar que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Porque así está escrito, y todo que invocare su nombre será salvo. Reconoce a Jesucristo, su sacrificio en la cruz del Calvario, y eso te dará salvación. Dios te bendiga una vez más. Comparte este mensaje. Suscríbete al canal.